del campo. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Son de mi sección, ¿cierto? Sí, está. Sí, sí, ya, super. Ya estoy. Ya, voy a tener esto. Ya. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo les fue en la prueba? Control en el. Compartir pantallita. Pero me voy a cerrar un poco la. Un momentito. Ya, jóvenes. Vamos a empezar. 9 de la mañana. Bien, vamos a comenzar. Les subí un apunte de clase, ¿lo vieron o no? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Este puntito de geometría en el espacio. ¿Sí? Camila Vicente Charlotte Benjamín. ¿Vieron el apuntito que subí? ¿Sí? ¿Lo tienen descargado? No, ya. Ya está, pero vean lo que está aquí, pues. Aquí, por si acaso. Espérenme, espérenme, está el material docente. Ahí está. Ya, geometría en el espacio, por si acaso. Vale, vale, está bien, no hay problema. No hay problema, pero es el mismo que vamos a ver acá, ¿sí? Ya. Tengo eso. ¿Cómo creen que les fue en la prueba? ¿Qué me dicen, jóvenes? Sí, una estimación, una estimación. Bien, regular, mal. ¿No? ¿No? Ya, ya, jóvenes. Vamos, si no hay nada que. Vamos a empezar con lo que es ahora geometría en el espacio. Ya estos conceptos de vectores y que vamos a ver, todo lo que vamos a ver en geometría en el espacio va a ser necesario cuando después vayamos a ver funciones vectoriales. ¿Ya? La idea es, ¿cómo se llama? Comenzar a calcular después límites de funciones vectoriales. ¿Ya? Entonces ahí van a aparecer estos vectores. Horrible, ¿qué dice? Creo, más o menos. Ya. Le fue bien. Está bien. Ya, tranqui. Víctor, ya, entonces vamos a empezar con este concepto de vector. Ya. Bueno, hay magnitudes que son magnitudes escalares y lo que son las magnitudes vectoriales. Ustedes ya por lo visto, me parece que por ahí ya han tenido un curso de física, ¿no? Sí, han tenido un curso de física en el cuerpo ya, ¿o no? Eh, sí, sí. Entonces ya ahí sabes la diferencia que existe entre, por ejemplo, las magnitudes escalares, por ejemplo, el peso es una magnitud escalar, ¿por cierto? No tiene dirección, ¿cierto? La longitud tampoco. Pero la velocidad sería una magnitud escalar porque tiene, además de tener algún valor, tiene alguna dirección, ¿no? ¿Sí? La aceleración también, la fuerza, ¿sí? ¿Puedes un temita? Ya lo que termine ya. Si quieres, los temitas también los puedes hablar por correo, ¿sí? Eh, Ahora, se acostumbra a representar un vector como un segmento de recta dirigido, cuya dirección representa la dirección del vector y su longitud representa alguna unidad de magnitud. ¿Ya? Eso. Bien, entonces aquí vamos a trabajar en el espacio, ¿ya? En el espacio tridimensional.
Ese va a ser el sistema de coordenadas. Ya, X, Y, ¿cierto? El plano cartesiano ya no lo vamos a considerar y vamos a hablar en el espacio, ¿ok? Sí. Para tener una idea geométrica de esta situación, estoy mirando en internet. Aquí, aquí vamos a... Esto es una representación del espacio, ¿ya? Entonces, tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿De acuerdo? Ahí está el espacio, damas y caballeros. Eje X, eje Y y eje Z. ¿Ya? Entonces, los puntos se pueden representar en el espacio y ya vamos a hablar, cuando representemos un punto en el espacio, vamos a hablar de ternas, ¿ya? Ternas. Las ternas van a tener una componente en el eje X, van a tener una componente en el eje Y, van a tener una componente en el eje Z. En este caso yo estoy representando un vector. Este vector A, está aquí, tiene coordenadas 5, 15 y 6. ¿Ya? Esa es la idea geométrica. ¿De acuerdo? Sí, si se están dando cuenta, ¿están viendo esto, cierto? ¿Sí? Si se están dando cuenta, ustedes están viendo que tiene la componente X es 5, la componente Y es 15 y la componente Z es 6. ¿Ya? Y ahí se representa, este vector está, ¿cómo se llama? Considerado desde el origen hasta este punto A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí tiene una dirección. ¿Ven? Claro, no se ve muy bien la proyección, pero si ustedes empiezan a jugar, bueno, si yo juego un poquito ahí con esto, ahí claramente se ve que ya ahí por ahí estaría el 6, ¿no? Que correspondería a la componente Z del vector, ¿sí? Entonces ahí uno puede empezar ¿cómo se llama? A representar geométricamente. Esto sería una terna, entonces, damas y caballeros. Este vector corresponde a una terna. La terna tiene componentes X, tiene componentes Y y tiene componentes Z. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ahora, el vector nulo, ahí, si yo quisiera representar el vector nulo, este sería ahí estaría el punto aquí, 0, 0, 0. ¿Sí? Aquí estaría el punto 0, 0, 0, en el origen. Este sería el origen. Componente X 0, componente Y 0, a ver si se ve. Ahí estaría, ¿no? ¿Ya? Ahí estaría el 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ese sería el vector nulo en el, en el espacio. ¿Sí? En el espacio. Y el vector cero que está representado ahí, lo estoy representando por esto, ¿qué parece? ¿Qué onda? Me parece una que esta cosa. Ahí este vector cero nulo es el que aparece representado acá. El vector A. ¿Sí? Ahí está. Ya. Eso es la idea geométrica para que tengan un poco el concepto que hay detrás de esto. Bien. ¿Está bien? Entonces ahí está el sistema de coordenadas en el espacio. ¿Sí? En el espacio. Ok. Bueno, y ahora vamos a tomar aquí dos puntos cualesquiera en el espacio. ¿Sí? El primer punto tiene coordenadas X1 y 1, Z1, y el segundo punto coordenadas X2, Y2 y Z2. La distancia entre ambos puntos se define por esta formulita que está aquí. ¿Sí? Esta es la distancia. Esto es lo que se llama la distancia euclidia o euclidiana. ¿De acuerdo? ¿Sí? De lo que es la diferencia, fíjense que la distancia, estoy midiendo la distancia entre P y Q. ¿Sí? Entre el punto P y el punto Q estamos hablando de que P y Q son puntos en el espacio, cualesquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? A la primera componente del vector Q le resto la primera componente del vector P y lo elevo al cuadrado. Después sumo la segunda componente del vector Q menos la segunda componente del vector P y lo elevo al cuadrado. Más la tercera componente del vector Q menos la tercera componente del vector P y lo elevo al cuadrado. ¿Hay alguna duda, damas y caballeros? ¿Sí? ¿Con eso? Ojo que estamos hablando de distancias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que se llame distancia debe cumplir las siguientes propiedades.
si yo no me muevo, obviamente, si la distancia entre dos puntos es igual a 0, obviamente porque estoy en el mismo punto, en ningún momento me estoy moviendo de ahí, ¿sí? En ese sentido. Ahora, la distancia simétrica, la distancia de P a Q es lo mismo que la distancia de Q a P, ¿sí? Siempre, obviamente, si hablo de distancia, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ya? Y esto es lo que se llama la desigualdad triangular, ¿ya? La desigualdad triangular acá. ¿Está bien? La distancia de P a Q es menor o igual que la distancia de P a R más la distancia de R a Q. ¿Ok? Eso sería, esas cuatro condiciones que hay ahí, si a mí me dicen esto, verificar que esto es una distancia, se deberían verificar estas cuatro condiciones, ¿ya? ¿Está bien? Ojo que en RN se definen otros tipos de distancias, ¿sí? Solamente esto es lo que se llama la distancia euclidia o euclidiana, ¿sí? Pero hay otro tipo de distancias definidas en RN, ¿ya? Y en topología hay un teorema que me dice que en RN todas las distancias son equivalentes. ¿Mm? Entonces esta es la más fácil, digámoslo así, para también implementar computacionalmente. ¿Mm? Bien. Concepto ahí importante de distancia, por ejemplo, si se ven clúster, uno también trabaja con distancia. Bueno, ya. Entonces ahí tenemos la distancia entre dos puntos, damas y caballeros. Distancia entre dos. Ahora, esa sería la distancia entre dos puntitos. Bien. Ahora vamos a llamar un vector. Voy a tener, cuando hablemos de un vector, fíjense que acuérdense que los vectores yo los definía hay que definirlo con una flecha que indica el sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de un vector. Pero antes de eso, tranquilo. Antes de eso, vayamos a entender un poquito el álgebra de esto, pues. Y antes de pasar a definir un vectorcito, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Para soltar la manito. Ya miren, jóvenes, ¿se acuerdan lo que es un triángulo equilátero? ¿Se acuerdan lo que es un triángulo equilátero? ¿Qué me puede decir ahí? Me dicen que tengo 3 puntos, A, B y C, en el espacio, ¿cierto? Estos 3 puntos formarán un triángulo equilátero. Esa es la gran pregunta. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que es un triángulo equilátero? Eso, muy bien, Benjamín. ¿Cierto? Entonces, vamos a suponer acá que, supongamos, esto es una idea, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que estos serían los vértices, ¿ya? Los vértices del triangulito. A, B y C, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que tengo estos vértices. Entonces, ya, esto es una idea. Aquí estaría B, entonces, ahora, fíjense que para determinar si un triángulo equilátero, como decía muy bien el compañero Benjamín Órdenes, ¿cierto? El estudiante Benjamín Órdenes ahí, lo que tendría que verificar es que los lados sean iguales. ¿Cómo yo podría determinar si los lados son iguales? A ver, ¿qué se le ocurre determinando solamente con el concepto de distancia? Con el concepto de distancia que hemos visto acá. Entonces, lo que tendríamos que ver si es un triángulo equilátero, ¿cierto? Si fuese un triángulo equilátero, ¿qué es lo que debería cumplir? Que la distancia que hay desde este punto a la distancia que hay desde A hasta B tiene que ser igual a la distancia que hay entre A hasta C y tendría que ser igual porque se me daría el lado, ¿no? ¿Sí? La distancia de entre A a B me daría ese ladito, ¿sí? ¿Estamos ok? Ese ladito sería la distancia de A a B. Luego la distancia que hay entre A a C me daría este ladito, ¿sí?
y luego la distancia que hay entre B y C, o entre C y B, que es lo mismo, porque acuérdense que para hacer distancia es simétrica, la distancia que hay entre A y B es lo mismo que entre B y A, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para determinar si estos tres puntos forman un triángulo equilátero? Tendríamos que verificar que las distancias fuesen todas iguales. ¿Está ok? ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es lo mismo que decir, ¿será verdad que la distancia entre A a C es igual a la distancia entre A a B y sería igual a la distancia entre B y C? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Porque para que fuese un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces ahí tengo esos tres. Ya. ¿Qué me dice el público? A ver, ¿qué me dice el público? Vamos a calcular la distancia entre A a B. ¿Ya? Vamos a calcular esa distancia. ¿Cómo se calculaba la distancia, damas y caballeros? Acuérdense que ahí tenemos nuestra formulilla, ¿no? ¿Sí? La distancia euclidiana. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y ahí me fui a la E porque no me da el espacio. Ya, pero lo que hay que hacer, como les decía, hay que calcular 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 al cuadrado más 7 menos 5, ¿ven? ¿Sí? Al cuadrado, y después sería 3 menos 5, 7 menos 2 al cuadrado, y después sería 3 menos 5 al cuadrado, ¿sí? Fíjense. Tengo dos puntos, P y Q. Esta es la distancia entre P y Q, ¿ya? Eso sería entonces. Entonces vamos a escribir ahí. Sería la raíz cuadrada entre ¿quién? Esa componente, porque estoy entre A y B, sería 1 menos 4 al cuadrado, más 7 menos 2 al cuadrado, más 3 menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Ahí estaría. ¿Cuánto nos quedaría eso? ¿Quién hace los cálculos ahí por mientras? ¿Me ayuda alguien ahí, por favor? Después voy a mover la distancia entre A y C. Y después veremos la distancia entre... tengo la distancia entre A y B, A y C, y me queda la distancia entre B y C. Ya, raíz de 38, ya. Veamos qué onda con esta. Muchas gracias, muchas gracias. Veamos ahora qué. O lo otro sería después entre B y C. ¿Ya? Y ahora veamos qué onda. Voy a calcular la distancia entre A y C. ¿Ya? Entonces voy a calcular la distancia entre este aquí, entre A y C. Y C. ¿Sí? Ya, ahí está. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que va a ser 2, fíjense, 2 menos 4. Más. Después la segunda componente, este sería 4 menos 2. Y eso va al cuadrado. Y más 5 menos 5. ¿Cuánto daría eso? Damas y caballeros, ahí. Ahí me ayudan con eso. Yo lo ayudo poniendo raíces. Serapio me queda 4, 8 y 8, 16, ¿cierto? Raíz de C. Claro, porque este sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y este sería Serapio, ¿cierto? 4 más 4, 8. Ya. ¿Son equiláteros o no son equiláteros? ¿Son o no son equiláteros? No, ya, no son equiláteros, ¿cierto? Ya no es necesario hacer este porque ya sabemos que no son equiláteros. Como, ya ahí ¿están? Como la distancia entre A y B es distinta a la distancia entre A y C. Perdón.
Esto implica que esos 3 puntos, estos puntos, no forman un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿Estamos ok? Sí. Equilátero. Ya. Ahí está entonces algo tan simple como ahí está el concepto de distancia. ¿Sí? Y algo de geometría ahí para saber si un triángulo es equilátero o no. ¿Estamos bien? Entonces, ahí estaría, damas y caballeros, esto. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Bien. A ver, ¿qué más podríamos hacer ahí? Ya, ahí está bien, está bien. Vamos a ver algún otro. No, yo creo que estamos bien con eso. Ya, a ver. Vamos a. Permiso. Me avisan si puedo pasar a la siguiente. O si voy muy rápido, me van avisando, me dicen. Ya, ¿puedo pasar a la PPT? PPT. Ahí. Ahí vamos a ver a alguien al azar. Alan Leiva. Sí, sí, ya. Entonces ahora lo que vamos a ver, esto es el concepto de distancia, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver, vamos a acuérdense que tenemos que determinar un vectorcito, ¿cierto? Un vector, darle una dirección, ¿cierto? Porque esa es la ventaja de un vector. Un vector tiene magnitud y además tiene dirección. Ejemplo de física, el típico caso, las fuerzas, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? O la velocidad o la aceleración. Ya, perdón. Aquí. Es un vector, vamos a llamar un vector de punto inicial P y punto terminal Q, ¿ya? Ahora tengo en el espacio a toda terna ordenada de números reales, ¿ya? Bueno, en estricto rigor lo que estoy haciendo, fíjense, en ese orden, ¿eh? Estamos hablando en este orden, de P a Q, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? La componente de este vectorcito, la primera componente de ese vector PQ, es la diferencia entre la segunda menos la primera componente de los vectores. ¿Sí? Fíjense eso. ¿Sí? Se ve el sentido ahí. ¿Ven? Va desde P a Q. ¿Sí? Va desde P a Q. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Va a ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Esas son las componentes del vector. ¿Ya? ¿Está bien? Así. Entonces, ¿qué está diciendo esta definición? Que ahí le vamos a dar, ojo que, permiso. Si yo tengo un punto inicial, ojo que aquí voy a tener un punto inicial. Si yo tengo esto, el punto inicial, porque está diciendo que va desde P hasta Q. Entonces, este punto es el punto inicial. Y este que está aquí sería el punto final, ¿ya? Punto final. Va desde P a Q, punto final. ¿Está bien? O sea, no es lo mismo poner esto que poner aquí desde Q hasta P, ¿sí? Son cosas distintas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que teníamos ahí? Teníamos un punto inicial P, que es x1, y1, z1, perdón, z1, y un punto final Q, ¿sí? Que está dado por
X2, Y2, Z2. Entonces ahí vamos a definir nuestro vectorcito PQ en esta dirección, que es lo que me dice que va a tener la primera componente de ese vector va a ser X2 menos X1. La segunda componente del vector PQ va a ser Y2 menos Y1. ¿Está bien? Y la tercera componente va a ser Z2 menos Z1. Y eso es lo que le llaman en el apunte, le llaman A1, A2, A3. ¿Ya? ¿Está bien? O sea que hay que tener claro ahí la dirección, pues me está diciendo que va desde P hasta Q, ¿vale? ¿No? Ahí, y ahí la flecha indica la dirección. Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que tiene que restar primero, ¿cierto? Para calcular las primeras, segunda y terceras componentes del vector. ¿Ya? Eso es importante porque no necesariamente este vector, claramente, si yo calculo ahora para que vean la diferencia, desde Q a P, entonces aquí el punto final es P. Entonces ahí lo que habría que hacer, habría que escribir Q1 menos X2, ¿sí? Y1 menos Y2. Z1 menos Z2, ¿ya? Así que ojo con el detallito ahí. Ojo con el detallito. A ver, juguemos con algunos para entender eso. Juguemos con un ejemplito ahí. Para ejemplo. A ver, déjenme cachar algún ejemplo. A ver, voy a mirar un ejemplito. A ver, no mirar, voy a inventar ahí. Entonces, sean, vamos a poner acá, sean, voy a tener aquí un vector de maternidad. El otro podríamos ponerle 8 y este podríamos ponerle 1. Y Q podríamos ponerle, así para que sea fácil, rapidito, 0, 3, ya. Sean eso. Entonces, de acuerdo con eso, fíjense. Entonces, vamos a hacer, para que se vayan dando cuenta de la diferencia. Entonces, PQ, y lo que sería PQ, fíjense, en ese caso, sería esa componente 0, ¿cierto? La componente del vector final, menos la primera componente, la primera componente del vector final, menos la primera componente del vector inicial. Luego, para tener la segunda componente del vector PQ, hay que hacer la diferencia entre la segunda componente del vector final menos la segunda componente del vector inicial. Y para tener la tercera componente del vector PQ, hay que hacer la diferencia entre la tercera componente del vector final menos la tercera componente del vector inicial. Entonces ahí nos quedaría 9 menos 5 y menos 3. Ya. Y si calculamos QP, ahora ahí el vector para este vectorcito, P va a ser el vector final. Entonces sería, y yo quiero que me saquen la moraleja ahí. Bueno, después sería 8 menos 3, y luego sería 1 menos 2. Fíjense. 9, 5, 3. ¿Están dando cuenta? Este era A, este era S menos 9. Aquí me quedaría menos 9. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense, los signos son distintos, entonces no son los mismos vectores. O sea, acuérdense que dos vectores van a ser iguales si sus componentes eran iguales. Ven que
El vector PQ es distinto al vector QP. ¿Por qué? Porque las componentes son distintas. ¿Sí? Así que por eso hay que tener claro cuál es el punto final y el punto inicial de un vector para poder definir el vector PQ o QP o lo que sea, AB o BC, lo que sea. Lo que sea. ¿Sí? Ahí está la dirección. Esta es la dirección de eso. Ya. Y recuerden que todo esto tiene una representación en el espacio R3, por cierto. Y ahí habíamos visto algunas representaciones de un vectorcito. ¿Sí? Ahí está cómo se puede representar un vector ahí en el espacio, ¿cierto? Tiene componentes X, Y Z. ¿Sí? ¿Ya? Bien, ahí está. Entonces ahí tenemos una idea geométrica. Yo no soy bueno para dibujar, pero por eso que busqué esto. Esto está en internet, por si acaso. ¿Sí? GeoGebra ahí. No hay autoría mía. Y para que tengan la idea geométrica de cómo se puede representar un punto o un vector ahí. Fíjense que este vector tiene punto inicial el 0, 0, 0 y punto final el 5, 15, 6. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, aquellos vectores que tienen punto inicial 0, 0, 0 se llaman, en la farándula de acá se llaman en vectores libres. ¿Ya? Ahí está, permiso. Ahí está, ya. Ahí para que anoten ahí, 2 minutitos, o 1 minutito para que anoten eso. Tener esos conceptos claros, damas y caballeros, porque ahí lo vamos a ir ¿cómo se llama? Trabajando en ejercicio siguiente, ¿ya? ¿Sí? Ya. Vamos, permiso. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ya, entonces, todo vector se puede considerar como el vector de vector origen y punto terminal. Eso está. Ya, no es el origen, aquí decía que aquí los vectores asociados con segmentos rectas cuyo punto no es el origen se llaman vectores libres. No es el origen. Bueno, y recuerden aquí cuando habíamos visto igualdad de vectores, dos vectores eran iguales si sus componentes eran iguales, ¿ya? Si esos componentes son iguales, entonces vamos a hablar de que dos vectores son iguales, siempre y cuando cada una de sus componentes sean iguales. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, y la suma de vectores también la habíamos visto cuando pasamos lo que eran los espacios vectoriales. Habíamos visto que las sumas de vectores no es nada más ni nada menos que sumar de la primera componente del vector más la primera componente del otro vector. ¿Sí? Y la resta de vectores va a ser la misma idea. Y si yo multiplico un vector por un escalar, lo que se hace es ese escalar multiplica cada uno de los elementos del vector. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos a ver ahí. Producto por un escalar. Si el escalar es este alfa que aparece ahí, es un número real cualquiera. Entonces, si yo multiplico el vector, lo multiplico por un número real cualquiera, se multiplica ese escalar, pasa multiplicando a cada una de las componentes del vector. ¿Sí? Eso. No es nada nuevo bajo el sol, porque algunos de estos conceptos ya lo hemos visto. Claro. Tiene sentido escribir eso en -1 por A, ¿cierto? Y se cambia el signo de lo que está dentro del vector. Y eso nos permite a nosotros definir la suma y la resta, ¿cierto? Bueno,
la idea geométrica de multiplicar un vector por un escalar puede ser de que si este es el vector u, ¿sí? Ahora multiplicarlo por un número alfa, ¿qué es lo que puede hacer? Se puede, o el vector u, si lo multiplico por un escalar, se puede agrandar o se puede ir achicando, ¿sí? Se puede agrandar o contraer si yo lo multiplico por un escalar alfa, que es un numerito cualquiera, ¿sí? Bien, entonces la idea geométrica de la multiplicación de un vectorcito es que eso se puede o agrandar o se puede achicar el vector. ¿Ya? Ahora no hemos visto el concepto de lo que es la magnitud de un vector, todavía no, pero ya lo vamos a ver cuando veamos la norma del vector, ¿ya? Pero esa es una idea geométrica de lo que sucede cuando yo multiplico un vector con un escalar. Ya dando cuenta que en este ejemplo, este vector u, ambos vectores son paralelos. No hay intersección entre ellos. Pero ahora el efecto que se obtuvo al multiplicar el vector u por un escalar es que se fue agrandando. Ahora, esto puede haber sido un número 3 o lo que sea, pero se fue agrandando, ¿sí? O también se puede contraer, ¿sí? Sin embargo, estas dos cosas, igual estos dos vectores resultantes son paralelos. Bueno, y ahí está la idea geométrica de lo que es la suma de dos vectores, ¿sí? La suma de los dos vectores. Y esto corresponde a la diagonal, formo un triangulito ahí, tengo u, b, y la suma de los dos vectores está este vector que me forma el triangulito que está acá, ¿no? Sí. Ahí está. Hoy claramente aquí se están dando cuenta que, bueno, lo que está diciendo puede ser más largo o más corto, ¿cierto? Bueno, dependiendo de alfa, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo lo multiplico por menos 1, claramente, si yo este vector lo multiplico por menos 1 o por un número negativo, la dirección va a ser opuesta, ¿ya? Al vector original. ¿Sí? O sea, tendría que ir la flechita, si el alfa es negativo, entonces la flechita tendría que ser opuesta al vector u. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Eso. Aquí está u y lo multipliqué por menos 1, porque el alfa aquí sería menos 1. Entonces tienen direcciones distintas. Ajá. Igual son paralelos, pero con direcciones distintas. ¿Sí? Ese es el efecto. Ya está la diferencia de vectores, ¿cierto? La diferencia de vectores. ¿Sí? Tenemos nuestra diferencia de vectores, ¿vale? Se resta componente a componente nomás. A menos b, ¿cierto? Si ya tiene componentes A1, A2, A3 y b, B1, B2, B3, entonces A menos b va a ser A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3. ¿Ya? Nada, no bajo el sol, acuérdense que la resta es la operación inversa de la suma. ¿Sí? Ya. Y ahora tenemos el concepto de lo que es la norma o la magnitud de un vector. ¿Ya? La norma o la magnitud de un vector. Ahora, ¿qué sucede? Que en R2, en R3, no puedo comparar vectores, ¿cierto? No se pueden comparar vectores como se hacía los números reales. Los números reales yo tenía una estructura de orden, podía comparar numeritos reales. Entonces, en R2, o en R3, o en Rn, los vectores no se pueden comparar, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Lo que hay que hacer, si yo quisiera comparar vectores, tengo que calcular su magnitud y su norma, porque se están dando cuenta, al calcular la norma de un vector, el resultado va a ser un numerito real, ¿sí? Y yo sé que puedo comparar numeritos reales, ¿está bien? Entonces, un vector así, si yo quisiera comparar un vector el 1, 2, 3 con el vector 4, 5, 6, si lo quiero comparar en bruto, no lo podría hacer. No tengo una estructura de orden en Rn. Para poder compararlos, tengo que calcular su norma o magnitud, ¿ya? Su norma o su magnitud. Y el resultado de eso
va a ser un vector, va a ser un numerito real, y sabemos que los números reales los puedo comparar. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser la norma de un vector. ¿Qué es lo que sería la norma de un vector? Sería la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado, ¿sí? O sea, elevo la primera componente al cuadrado, segunda, le sumo la segunda componente al cuadrado, y le sumo la tercera componente al cuadrado, y me daría ¿cómo se llama? El, la norma de un vector, ¿sí? La normita de un vector. Ya, entonces, para ver cómo se llama, si tengo dos ejemplitos ahí, bueno, no, porque puedo aclarar eso que está ahí, no, voy a inventar otro. Para ir aterrizando conceptos, me voy a dar dos vectores y vamos a calcular ahí la suma y, y la, y la normita, ¿ya? Entonces, para ir, no hacerlo tan tedioso esto. Entonces, teníamos suma, resta de vectores y norma, ¿cierto? Entonces voy a poner sean a igual a menos 12, y aquí todo, no, ya le voy a poner 3. Y otro vector B, que sería igual a, y pongamos eso, para jugar un poco. Entonces vamos a calcular algunas cositas, a ver, para ir aterrizando estos conceptos, ¿ya? Calcule A más B, vector A más el vector B. ¿Qué más podríamos calcular aquí? No sé, pues 3 veces A, ¿sí? Más 2 veces B. Ya, y el otro, calculemos una norma. A ver, la norma del vector A más B, ya. Van a ser vectores, ¿ya? ¿Sí? Esta es norma, esta es norma, ya. Entonces vamos a ver que para no hacerlo tanto concepto, aterricémoslo con unos ejemplitos. ¿Sí? Hay algunas cositas que ya se saben, pero es necesario aterrizar. Entonces sería menos 12, 3, 3, más 0, menos 2, 15. Ya, entonces ahí acuérdense que hay que hacer la suma de componente a componente, ¿no? En 3 menos 2 y 3 más 15. 1 y 18. ¿Sí? Ya está. El vector B sería, hay que hacer 3 veces, más 2 veces. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está ahí? 3A, 3, 3, 2 por B, ¿cuánto es B? Serapio menos 2, 15, ¿cierto? Y aquí lo que me dice esta cosa hay que multiplicar aquí, ¿cierto? Hay que multiplicar, ese escalar se multiplica por cada uno de los términos del vector, ¿cierto? Entonces ahí sería menos 36, 9, 9, más 0, menos 4, ¿cierto? 30. Ya.
Ya sabemos qué hay que hacer ahí, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría entonces ahí? 3A más 2B. Allá, se los voy a escribir, pero después ya lo vamos a hacer de forma directa, ¿ya? ¿Vale? Y sería 9 más 30. Solamente después lo hacemos de formita directa nomás, ¿vale? Menos 36. 5 y 39. Listo. Ahí está. Y el C, ¿qué es lo que es la norma? La norma del vector A más B. ¿Sí? La norma del vector A más B. ¿Cuál sería la normita? Pues ya hemos calculado A más B, así que no hay problema. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí norma de A más B, que es la longitud de un vector. Sería la norma del vectorcito, ¿no? Y 18. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me dice la norma? ¿Qué es lo que hay que hacer para calcular la norma del vector? Hay que calcular esto. Ojo que eso sería menos 12 al cuadrado, ¿sí? Más 1 al cuadrado, ¿ya? Y más, ojo con el signo, ya, con esto que va todo el... Porque tiene sentido si la idea es que estoy calculando raíz cuadrada, ¿cierto? Sí, entonces por eso tiene que ir todo dentro de... El menos 12 tiene que estar elevado al cuadrado, pero todo el menos 12, ¿no? ¿Sí? Si no hay... Y luego sería 18 al cuadrado. Entonces esta cuestión sería la raíz cuadrada, no, sería la raíz cuadrada de 12, 144. 18, pam, pam, esta cosa ya está en el ADN, así de 324. Ahí de, esta cosa. 324, 144, 8, 4, 69, ¿cierto? 469, ¿cierto? Porque esto sería, S más S me da 468, ¿ya? ¿Sí? 468 más 469. ¿Ya? Y eso lo dejamos como una raíz, lo dejamos expresado en raíz porque no tiene raíz exacta, así que... Entonces esa sería la longitud o la magnitud de, o lo que se llama la norma, ¿cierto? Del vector A más B, ¿ya? ¿Sí? Tengo que calcular la norma de un vectorcito y eso claramente pertenece a los números reales, ¿ya? Ahora sí, si yo quisiera calcular o comparar el vector A y B, así tal cual, no lo puedo hacer, ¿ya? Tengo que calcular su norma o su longitud, y ahí uno compara de acuerdo a esos números reales, porque eso es un número real, ¿ya? Bien, 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 bien. ¿Estamos bien, damas y caballeros? ¿Sí? Jóvenes, jóvenes. Sí, 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 ya, bien, 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 ya. Estos son, no, hay harto concepto aquí, pero yo lo quise aterrizar un poquito, ya. Ahora, todo vector cuya norma sea 1 es un vector unitario, ¿ya? Es un vector unitario. Ahora, yo puedo transformar un vector que no tenga norma 1, lo puedo transformarlo a un vector unitario, ¿ya? Ya me lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Sí? Y lo que hay que hacer es el vector seguir por su norma, y eso va a tener norma 1, ¿ya? Miren, ¿les suena esto, no? Estos que son estos vectores, dice, hay 3 vectores que son bien especiales en R3 o en R2,
¿ya? Esto es lo que se llaman los vectores base. O sea, este es un vector base, ¿cierto? Que tiene componente, la primera componente es 1, 0, 0, después 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Estos son los, si uno, voy a tratar de hacer el dibujo, porque ahí me mata, pero fíjense que estos vectores ahí, ya, ahí, ahí, y ahí, ¿ya? Entonces aquí está el eje X, el eje Y, voy, el eje Z, voy. Sí, a las 10, pues. Sí, ¿qué onda? Hemos estado todo el semestre haciendo el break a las 10, po. ¿Sí? O parece que... Ya, entonces, mire, fíjense, ¿cómo calculo? Mire, me dice que yo, este vectorcito, ahí, el I, se, se tiene componentes 1, 0, 0. ¿Dónde estaría ubicado esto? Esto tendría, fíjense que la norma de ese vector sería igual a raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ay, perdón. ¿Sí? Y esto es 1, es un vector unitario. ¿Cachai? Entonces la longitud de ese vector estaría, por ahí voy a poner el I, ¿ya? Fíjense que aquí yo voy a ubicar este vectorcito I, ese. Ahí, ¿no? ¿Sí? Ahí. Ese va a ser el vector I, que es 1, 0, 0. ¿Está bien? Ya ahí tiene longitud 1. Ahora, el otro vector que le llamamos, que es bien especial también, que es el vector J. Y el vector J va a tener primera componente 0, segunda componente 1 y tercera componente 0. Acuérdense que aquí las componentes están dadas siempre por el X, después viene el Y y después viene el Z, ¿ya? Entonces, en este caso, claramente también este vector va a tener norma 1, ¿sí? Fíjense que tiene una dirección ahí. Entonces vamos a poner está por ahí, ¿no? Estos están ubicados sobre cada uno de los ejes, ¿cierto? Y tienen longitud 1. Esos son los vectores base de R3. Pues acuérdense que en R2 habíamos visto que teníamos una base que era, perdón, teníamos una base que era 1, 0 en R2, 0, 1, ya. Pero si estoy trabajando en R3, una base canónica que se llama, la base canónica es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Cachai? Entonces eso se llama la base canónica. Entonces, en este caso vamos a tener IJ, que tiene componentes aquí 0, 1, 0. Estos son los vectores bases. Y le vamos a poner aquí en verdecito le vamos a poner aquí el K, ¿no? Ahí está. El K, I, J, K, que es el vector. En física utilizaron esta notación, ¿cierto? Yo creo que sí, ¿o no? En física se utiliza hasta esta notación de los vectores bases. Entonces, y como una base va a generar, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo ahí. K, normal K igual a 1, ¿ya? Y ahí tenemos entonces esos vectorcitos bien especiales, ¿sí? Que a nosotros nos van a permitir, tienen las mismas direcciones, nos van a permitir a nosotros escribir cualquier vector, lo podemos descomponer como combinación lineal de esos vectores base, de esos vectores IJK, que tienen norma 1, ¿ya? Que tienen esa característica, ¿ok? ¿Sí? Entonces, el típico problema, de hecho, no sé si ustedes tienen un curso tienen un curso de optimización por ahí.
algún curso de optimización. Hay métodos simplex, el método, lo que se llama el método simplex, lo que uno se empieza a mover de una base a otra mediante estos tipos de... Estas son las bases con las que se va moviendo el método simple y un método iterativo para encontrar el óptimo. Ya, entonces, como le había dicho anteriormente, cualquier vector A de componentes A1, A2 y A3 se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores. Sí, porque acuérdense que si usted factoriza por A, me quedaría A1 ahí, este es 1, 0, 0, ¿no? A2, que también sería un escalar, por 0, 1, 0, y A3 por 0, 0, 1. Entonces, este vector A se puede escribir como una combinación lineal de esos vectorcitos bien especiales, ¿ya? Y JK, ¿sí? Esos IJK forman una base de R3, entonces, como forman una base, generan, ¿sí? Entonces lo estoy escribiendo como combinación lineal. Entonces estos vectores, estos tres vectores se llaman componentes del vector A. Y tienen la misma dirección, claramente, que los ejes coordenados X y Z respectivamente. ¿Ya? Eso es lo que yo mostré ahí. Permiso. Ahí está, ¿no? La misma dirección. Ve que la dirección está en el eje X. La dirección del eje X está para ese lado, ¿cierto? Entonces, la gracia es esto. Cualquier vectorcito A que tiene componentes A3, este se puede escribir, lo que me está diciendo eso, se puede escribir como A1 por 1, 0, 0, más A2, ¿se acuerdan? Truquito ese, 0, 1, 0, más A3 porque fíjense que A1, A2 y A3 son numeritos cualquiera, ¿sí? O sea, este vector ahí. A1, pero este nosotros, ¿cómo lo llamamos a este? Este lo llamamos I, ¿cierto? Le vamos a poner con rojito ahí. Sabemos que eso vale I. Más A2, este le llamamos J, y los J le pusimos con verde, sí, con azulito. Y este se llama, el verde le llamamos K. ¿Sí? Ahí. Y JK, ¿ven? Ahí están, entonces, damas y caballeros, la ideita de esta. Ya, yo creo que están pidiendo, vamos a break, ahí será día lunes. Les voy a dar a las 9:57, pero igual nos vemos a las 9:10, ¿ya? Nos vemos a las 9:10. Perdón, a las 10:10. Nos vemos a las 10:10, ¿ya? Entonces, vamos a break y voy a poner aquí, volvemos a las, no a las 11:10, pues a las 10:10, ¿cierto? ¿Ya? 6 minutitos ahí. Vale, sí, está bien. Ya. Entonces, voy a dejar de grabar. ¿Me recuerdan después comenzar a grabar ya? Voy a pausar la grabación para que no quede tiempo. Reanudé. Bien. ¿Tuvo el café o no? No, no hubo café. ¿Sí? Ya, ahora vamos a... Bueno, teníamos estos vectorcitos, ¿cierto? Que son importantísimos, ¿cierto? Tienen la característica que son vectores unitarios. ¿Por qué? Porque tienen norma 1, ¿cierto? Tienen la misma dirección que los ejes coordenados, ¿cierto? Además forman una base para R3 en este caso, por lo tanto cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de esos vectores. Bien, ya.
El gatito ese. Vamos, ¿qué más tenemos? Ya, son las componentes. Ya, sí, nada nuevo, nada nuevo. Ah, espérenme. Ya, bueno, esto ya lo voy. Ojo con propiedades y normas ahí, pero tenemos eso. Tenemos la norma y ahí tenemos las propiedades. Alfa es un escalar cualquiera. Entonces me dice que la norma de A es igual a la norma de menos A. ¿Sí? Es solamente por definición, tiene sentido porque estoy multiplicando aquí, esto lo estoy multiplicando, el vector lo estoy multiplicando por menos 1, ¿cierto? Entonces ese menos 1 multiplica a cada una de las componentes del vector, y al calcular, obviamente, la norma de ese vector, cada una de esas componentes se eleva al cuadrado y se suma. Así que, triviales. La norma de A menos B es igual a la norma de B menos A, también, muy bien. Claro, la norma de A igual a 0, ¿cierto? Un vector en longitud 0, sí, solo sí, es el vector nulo en R3, ¿cierto? ¿Sí? Por definición de norma, ¿no? Ojo que igual es interesante esta propiedad. Uno dice que la norma de un escalar por el vector, que es lo que hago, saco ese escalar, pero lo saco con valor absoluto, ¿ya? Con valor absoluto. Y lo multiplico por la norma del vector. Esa es una propiedad importante. Ojo con eso ahí, la norma de un escalar por un vector, ese escalar yo lo saco de la norma pero con valor absoluto, ahí va un precio, y lo multiplico por la norma de ese vector. ¿Sí? Y ahí está este vector que yo les decía. Va. Yo puedo definir un vector unitario, o sea, si yo tengo un vector que no tiene norma 1, yo puedo definir un vector unitario, y para definir ese vector unitario, lo que hago es dividir el vector, lo divido, el vector, cada componente del vector lo divido por su norma, ¿sí? Y eso va a tener, siempre este vector va a tener norma 1. ¿Sí? Si calculo la norma de este vector, U, tengo que calcular la norma de este vector a ambos lados. Y en este caso me va a quedar, esto me va a quedar 1 partido por la norma de U, por la norma de A, multiplicado por la norma de A. Norma de A dividido por norma de A es 1. Así que ese vector tiene norma 1. ¿Sí? Eso es lo que se llama normalizar un vectorcito. Bien. Ese es un vector unitario y se llama la dirección de A. ¿Sí? Obviamente, eh, para que esté definido este nuevo vector, A debe ser distinto del vector nulo en R3. ¿Sí? Porque si fuese el vector nulo en R3, sabemos que su norma es 0 y estaría dividiendo por un numerito, estaría dividiendo por 0 y eso no está definido. Así que eso es importante. Solamente para que todo cuadre, estamos teniendo ¿cómo se llaman? Las restricciones. El vector no tiene, claramente, no tiene dirección definida. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a decir que dos vectores son paralelos? Si un vector se puede escribir como combinación lineal de otro. ¿Sí? O sea, un vector se puede escribir como un escalar por el otro vector. ¿Sí? Acuérdense que el lambda va a ser un escalar y estoy escribiendo el vector b como combinación lineal de otro vector. Eso es importante. ¿Qué más? Vamos a definir ahí, sean
a el producto, ojo, que tengo un producto escalar o producto punto. ¿Ya? Este es un producto escalar o producto punto. Entre A y B, ¿cierto? Ojo que ahí tengo un producto punto, ¿sí? ¿Bien? El resultado de esto es un numerito, ¿ya? Es un numerito. Ahora, más adelante vamos a definir nosotros otro producto que se llama un producto vectorial o el producto cruz. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser un vector, ¿ya? Aquí hay que tener claro siempre qué es lo que nos va a dar de acuerdo a las definiciones, producto punto, producto escalar. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica cada una de las componentes. O sea, si yo quiero calcular el producto punto entre el vector A y el vector B, lo que hago es multiplicar la A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, ¿ya? Y ese resultado, eso sería un numerito real, ¿ya? ¿Está bien? Sí, más adelante, como yo les digo, vamos a ver un producto llamado un producto vectorial o eh, producto cruz, que le llaman, ¿ya? Y este producto punto porque tiene un puntito, claro. Pero es un resultado escalar, ¿ya? El resultado va a ser un numerito real, ¿ya? Bien, a ver, tengo el concepto de dos vectores. ¿Cuándo van a ser paralelos? Importante eso. ¿Cuándo dos vectores van a ser paralelos? Cuando uno se puede escribir, uno de los dos vectores se puede escribir como combinación lineal de otro, ¿ya? Tengo el producto punto o producto escalar, y este producto escalar nos va a nosotros dar un criterio para decir cuándo dos vectores son perpendiculares u ortogonales entre sí, ¿ya? ¿Sí? Tenemos eso, ahí. Ahí un criterio, les voy a poner al tiro el criterio ahí, permiso. Si es que no está ahí. Tenemos vectores paralelos. Y vamos a decir que observación. Vamos a tener un criterio ahí. Dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Ortogonales o perpendiculares, que es lo mismo ya. Perpendiculares. Si su producto punto es igual a cero. ¿Ya? Entonces la idea es que si ocurre eso, uno podría tener un vector A de esa forma y un vector B de esa forma. Ahí estaría formando un ángulo recto. O también así, ¿no? Ya, lo mismo, ¿sí? A y B. Entonces la intersección es un ángulo recto, ¿ya? Entonces hay un criterio para el producto escalar o producto punto, nos da un criterio para determinar cuándo dos vectores van a ser ortogonales. Bien, vamos a ver un poquito lo siguiente. Voy a aterrizar los conceptitos acá. A ver, anteriormente hemos visto la norma, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo. Está bonito este ejemplo. Propuesto por ahí desde ejemplo, mira. Voy a tener tres vectores, tres puntos, sean B traído desde mis papiros,
tengo eso. Sean, tengo esos 3 puntos. Me piden a mí encontrar un punto tal que ese vector AP, ¿cierto? Sea paralelo a BC. Voy a ponerle que tenemos un concepto ya que un vector sea paralelo al otro. Ya tenemos ese, ya saben qué condición debería cumplir, ¿no? Y que este vector AP tenga norma 5, perdón. Ya. Ya entonces, problema rico en análisis. No conozco, obviamente este vector P va a tener que ser de R3, ¿cierto? ¿Sí? Estoy haciendo, porque me está diciendo que el vector AP sea paralelo a ABC y tenga norma 5. Entonces vamos a poner solución acá, solución, sea típico. No lo conozco. La idea es determinar cuánto vale X y Z, ¿sí? Esa es la idea. Pero para poder determinar X y Z vamos a tener que establecer las condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo le pido? Que el vector AP sea paralelo a un vector BC. Ya, espérenme. Primero que todo, si es paralelo, acuérdense que un vector es paralelo a otro si se puede escribir como una combinación lineal. Existe un escalar lambda, alfa, k, lo que sea, ¿cierto? Tal que B se puede escribir como ese escalar multiplicado por el vector. Entonces, yo le voy a poner ahí para salir de la definición. Sea igual a k veces BC. Eso quiere decir que sea paralelo. ¿Sí? Ahí estoy estableciendo la condición de paralelismo. De AP debe ser paralelo a BC. ¿Ya? Pero la gran pregunta es, ¿quién es BC? ¿Sí? Entonces, sabemos ya el punto final de C aquí en este caso. Entonces, ese sería 1 menos 0, 0 menos 1, menos 2 menos 1. ¿Ven? Estamos acordándonos de cómo se llama, de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto que cómo, espérenme acá, ¿por qué no puedo? Esto, ¿sí? Ahí, no, ahí, ¿se acuerdan? Que le había dicho cómo era QP o PQ, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo, era para ¿cómo se llama? Tener claro ese concepto y no se vayan a equivocar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, damas y caballeros, sería, sí, voy al tiro mirando aquí. No es, claro, porque estoy hablando de BC, po. Sí, perdón, sí, estoy hablando de BC. BC, el punto final es BC. Entonces estamos hablando de 1 menos 1, 0 menos 2 y menos 2 menos 3. En ese caso el BC sería igual a Serapio menos 2 y este sería 1, ¿no? Ahí tenemos. Entonces nuestro AP tiene que ser igual a K veces BC, que sería 0 menos 2, 1. Y esto es equivalente a escribir AP 0
menos 2K y K, ¿cierto? ¿Sí? Eso. ¿Y cuál es la otra condición, damas y caballeros? ¿Cuál sería la otra condición? ¿Sí, po? ¿Cómo estoy escribiendo? ¿Me caché? ¿Me puede dar la...? No le entiendo la pregunta, Joaquín. Ah, no, porque eso debe ser un problema de su internet también. Si no, no ve lo que estoy escribiendo es porque obviamente hay un problema de internet suyo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eh, pero ahí le llegó lo que estaba escribiendo, ¿no? Que es de 0 menos 2K, ¿cierto? ¿Sí? Señor Pazmiño, ahí está. Ahora sí. Ahí sí, ya vale. Ya, entonces, ahora, ¿qué otra? Ahí tenemos que sea paralelo. Ahora, ¿cuál es la otra condición que hay que imponer? Que la norma de AP sea 5, ¿sí? Ya sabemos qué tendría que ser AP, ¿cierto? Primero sería eso. Y lo otro es que la norma de AP sea igual a 5. ¿Y cómo se definía la norma, damas y caballeros? Como la raíz cuadrada de 0 al cuadrado igual a 5, ¿cierto? Ah, chuta, allí ahí. Ya. Esto sería 4K cuadrado, ¿cierto? Si yo soy capaz de encontrar el valor de K, ya tenemos listo nuestro problema, ¿cierto? Ya lo tenemos. Entonces aquí sería 5K cuadrado. Entonces sería eh, raíz cuadrada de 5K cuadrado igual a 5. Y esto es equivalente, 5K cuadrado igual a 25. La idea, si yo sé cuánto vale mi valor de K, ya estamos al otro lado porque eh, ya podemos igualar después el vector, este vector se iguala a este otro vector que está acá, así conocemos el valor de K, y estamos. Entonces aquí me quedaría, pam, 5, K sería igual a raíz de 5, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué onda? Entonces, ahora sé, por lo tanto, el vector AP sería igual a 0, el vector AP, ¿sí? Menos 2 raíz de 5 y raíz de 5. ¿Ya? Ese sería el vector AP, pero no me están preguntando por el vector AP, sino que me están preguntando por el vector P, ¿cierto? Tengo que saber cuánto vale el vector P. Ya. Ahora, esto es equivalente. Si voy a calcular al tiro el AP, ¿cierto? Por ahí, no sé si lo podemos poner en verde. AP, porque el P, entonces sería X menos 0, que sería X, ¿sí? Luego sería I menos 1, estoy calculando AP, ¿cierto? Y luego sería Z menos 1, que sería Z más 1, ¿cierto? Ahí puse AP, ¿sí? Porque el A es ese. Punto final es P, y P tiene estas componentes, X y Z. X menos 0, Y menos 1, y Z menos 1, Z más 1. Entonces ahí establezco que ya, ahí está, ¿no? ¿Y qué es lo que llegué? Llegué a tener una igualdad de vectores, ¿cierto? Yo sé que dos vectores son iguales y sus componentes son iguales. Entonces, permiso ahí. Perdona, perdón, pero me quedé corto. Ahí, permiso.
Eso no se ve. Va. Ahí sí. Ya, entonces ahí. Entonces sabemos que sus dos vectores son iguales y sus componentes son iguales. Entonces yo digo que x igual a Serapio, que i menos 1 es igual a menos 2 raíz de 5. O sea, esto me implica que i es igual a menos 2 raíz de 5 más 1. Y el z sería z más 1 igual a menos raíz de 5. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Y por qué le puse? Espérenme ahí. Espérenme. ¿Por qué le puse menos y es más ahí? No sé. Ahí está. Este es más y ese es más. O sea, me implica que z es raíz de 5 menos 1. O sea, mi vectorcito que buscábamos tiene componente, primera componente 0, segunda componente menos 2 raíz de 5, menos 2 raíz de 5 más 1, y la tercera es raíz de 5. Y ahí está. Bien, conceptos que hay detrás de esto, este era una raíz, no eran menos porque le puse la raíz de ahí, ¿cierto? Ya. El concepto que hay detrás acá, vector, ¿cierto? Un vector con punto inicial y punto final, ¿cierto? Se estableció la condición para determinar que eran paralelos, ¿cierto? ¿Sí? Definición de dos vectores paralelos. Y luego la norma, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, una vez que ya supe cómo se vestía el vector AP de acuerdo a la condición de que era paralelo, calculo su norma, encuentro el valor de K, y luego realizo la igualación de las componentes del vector, ¿no? Para obtener los valores de X y Z. Y ahí está, damas y caballeros. ¿Ya alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a esto, jóvenes? ¿O fui muy rápido? No sé, me van diciendo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, listo. Ya. Vamos entonces esto lo vamos a guardar. Ya. Bien. Ya, jóvenes.